Muy buenas a todos, bienvenidos a la séptima y penúltima lección de guión cinematográfico. Hoy vamos a estar viendo cómo podemos darle un final a nuestro guión. En la clase pasada vimos que los diálogos son probablemente la parte más complicada a la hora de escribir. Bueno, si eso es complicado, esta área es crucial. Puedes empezar mal tu historia. Puedes tener unos diálogos chatos, puedes tener unos personajes medios vacíos y todo esto la audiencia te lo puede ir perdonando. Lo que nunca te van a perdonar es un mal final. Concluir una historia es tan importante como comenzar a escribirla. Por eso hay algunos guionistas, y en este caso me incluyo también, que comienzan por el final y van hacia el comienzo. ¿Por qué? Porque conociendo cómo van a terminar tus personajes y cómo se va a desenvolver la trama principal, puedes ir jugando con la evolución de cada uno de estos. De acá muchas veces parten los finales inesperados, pero bien construidos, como en Prestige de Christopher Nolan. Toda la película estamos viendo un truco del personaje principal que es irreplicable, pero que conociendo el final vas viendo que durante el transcurso de la película nos va dejando migas de por dónde va. Puedes alejarte un poco de ese final cuando estás iniciando. Por decirlo de una manera, conociendo el final es como tener todas las fichas sobre la mesa. Lo único que falta es darle un orden. ¿Cómo hacemos este final? Bueno, primero debes centrarte en qué es lo que quieres generar en el espectador como escritor. Y luego vas a ir viendo que los finales se pueden hacer de tres diferentes maneras, que lo son un final cerrado, un cliffhanger o un final abierto. La diferencia entre un cliffhanger y un final abierto es que el cliffhanger tiene una continuación, como en una saga o en una serie, pero el final abierto no tiene una continuación, sino que lo deja a una libre interpretación, como lo vimos en Inception. Por lo general, y esto pasa en muchos cortometrajes, es que buscan darle un giro de tuerca al final. Esto lo hacen con la finalidad de sorprender, pero el error que muchos cometen es que no tienen una consistencia con el tono de la historia. Sorprender no es lo mismo que causar admiración. Es como un susto en una película de terror. No lo hace un terror, lo hace una reacción momentánea, pero no te genera una inquietud durante la hora de película. Tener esto en claro es muy importante, ya que muchas veces perdemos el foco de la historia simplemente por darle esta reacción momentánea al final. En muchos casos funciona y en otros no, por lo que te recomiendo que no te ates a un solo estilo de conclusión. Si pueden, miren Next Floor, un cortometraje de Denis Villeneuve que está en YouTube. Link en la descripción. Los mejores giros de tuerca son los que se comienzan a construir desde el inicio. Parecen contradictorio, pero no lo es. Cuando tú comienzas a escribir un guión, tú ya tienes que tener conocimiento de hacia dónde va tu historia. Por lo que luego de que tengas ordenadas esas fichas, cuando vayas para atrás al comienzo, comienza a desordenarlas. Quizá tu personaje tiene noción o sabe hacia dónde puede llegar o no. De todas maneras, lo que sepa tu personaje, hay cosas que no tenemos la obligación de mostrarle al espectador directamente. Como hablamos en la lección pasada, deja que las acciones hablen. Y muchas de estas acciones son provocadas por eventos que le pasaron a nuestro personaje y que no sabemos, pero que podemos utilizar para desenlazar algo al final. Todo lo que has ido planteando en el guión debe concluir. De una o de otra manera, pero debe hacerlo. No dejes nada al aire. Aún así, si piensas darle una continuación, fíjate que tus capas estén todas concluidas. Puede que con esa capa el personaje tenga un nuevo descubrimiento que lleve a cuestionarse más cosas sobre algún tema en concreto. Con esto cierras lo que planteaste, pero abres otras posibilidades. En el final, tanto la historia como el personaje deben de pasar de un punto A a un punto B. Todo lo vivido debe afectar
para bien o para mal, de alguna manera al personaje, pero debe hacerlo. Si todo sigue igual, tanto la historia como los personajes, es porque nada ha pasado realmente, por lo que tu guión puede ser un tanto intrascendente. En Dune, de Denis Villeneuve, tenemos un final con cliffhanger, no como usualmente vemos en las series, pero sí como lo vemos en las sagas. El camino sigue, pero la película no. Vemos un mundo donde ya se veía venir un caos y se hizo realidad. Vemos a un protagonista que debe asumir su rol como el elegido y que al final parece aceptarlo. Como vemos, no todo final debe ser tan directo. Muchas de las explicaciones no tienen por qué estar narradas, sino que pueden estar en las acciones, y muchas veces estas acciones pueden que sean discretas. En YouTube, por ejemplo, puedes encontrar una variedad de videos de cosas que no viste en tal o cual producción. Y eso es porque muchas de estas historias esconden un montón de secretos y cosas relevantes para más tarde, pero que no te las quieren mostrar tan directamente. Como en Game of Thrones. Entiendo que estamos decepcionados por cómo se dio el final. Realmente se cagaron en la audiencia y en R.R. Martin e hicieron las cosas mal. Dicho esto, diré mi perspectiva. Una vez que terminé de ver la serie, la volví a ver toda de nuevo. Y pude notar que el final que ellos le quisieron dar no estaba del todo errado. Y me dirás, ¿qué? Y sí, desde el comienzo de la serie vemos a una Daenerys Targaryen amenazando que a sus enemigos irían a morir gritando y quemados si no se doblaban a ella. Pero ¿quién le bajaba estas alteraciones? Su entorno. Habían 3 personajes clave que le hacían bajar todos esos sentimientos, esas alteraciones. Y en esta última temporada, 2 de ellos murieron y el tercero es su principal amenaza a quedarse con el trono. Por lo que se puede esperar que alguien que solo sabe solucionar las cosas con fuego y miedo termine de esa manera. Todos sus consejeros cruciales ya no estaban y su cabeza se desbalanceó. Por lo que sí, se podía esperar una reacción malévola de Daenerys al final. Aparte de que la serie siempre nos mostraba que lo que pensabas que iba a ser no era. Pero si estaban en lo cierto, ¿qué falló? ¿Qué hizo que hiciera que todo se viniera abajo y fuera tan criticada? En este caso, fue el método. Tener un buen final y no saber aplicarlo es uno de los problemas más comunes en las grandes sagas, ya sean de televisión o de cine. Lamentablemente es recurrente criticar los finales de las grandes sagas porque simplemente no saben cómo terminarlo a la altura de lo que era. Lo cierto es que no hay nada simple. Cuanto más alto levantes la vara, más bajo vas a caer si lo haces mal. Como en Game of Thrones, por ejemplo, ellos se tomaron su tiempo en construir toda una historia con muchas ramas para todos lados y lo quisieron cerrar abruptamente y lo erraron. Si hubieran planteado lo mismo, pero con más tiempo, hubiera sido más entendible lo que querían hacer. Pero por haber hecho las cosas a la ligera, les trajo un montón de incongruencias. Aún así, esto no quiere decir de que estuvieran mal hacia dónde apuntaban. Si construyes algo grande, te va a llevar tiempo. Y para terminarlo de la mejor manera, debes concluirlo a la altura de lo que fue tu producción. Pero eso, hacerlo bien, también te va a llevar tiempo. Ahora vamos con nuestra historia. ¿Cómo debería terminar el camino de Jaime? Desde que comencé a escribir y tuve la fortuna de poder grabar varias historias, mantuve siempre un patrón en el final. Se llega de distintas maneras, pero básicamente en algo todos coinciden, y es que mis personajes principales nunca logran lo que quieren, y si lo hacen, no están satisfechos. Me dirás que soy malo con ellos, pero es una cuestión de perspectiva de cómo contar una historia o del mundo. No siempre podemos tener lo que queremos, por lo que me gusta plasmar esas experiencias y emociones en una historia
y en el personaje principal. Por lo que puedes ir viendo por dónde vamos a ir con este final. ¿Cuáles son los valores de Jaime? Ser correcto, ser leal, trabajador, ser todo lo opuesto a lo que era su padre. Pero ¿qué pasaría si las situaciones le dan el brazo a torcer? No se puede ser bueno cuando todo tu mundo depende de que tomes una decisión fuerte. ¿Qué llevaría a Jaime a algo así? Su madre, su estado de salud. Quizá ella en el transcurso de la historia llega a un punto límite donde necesita ser tratada de urgencia. Quizá estamos en un lugar donde si no abonas el dinero no puedes operarte de lo que necesitas, ya sea por causa de la demanda o de los cortos recursos que hay, por lo que la urgencia de conseguir el dinero está presente. No se puede llegar a una cifra alta en tan poco tiempo cortando el pasto lavando autos. Se necesita algo más, algo que su amigo Carlos sabe muy bien. Jaime tendrá que ayudar a su amigo Carlos para que el narco le dé el dinero que necesita para salvar a su madre. El dilema está ahí, pero no solamente ahí, porque el trabajo que tiene Carlos es asesinar a un hombre. Jaime no sabe de esto, lo único que sabe es que hay que ir por un hombre y llevarlo ante el narco por una rendición de cuentas. Pero Carlos recibe la orden de ejecutarlo una vez que consiga el disco con material comprometedor. Y acá es cuando se complica porque este hombre se va a resistir. Y Jaime va a tener que ayudar a Carlos a completar la misión porque si no lo hacen, o se les complica en ese lugar o se les complica después con el narco. Por lo que va a entrar en ese dilema de que tendrá que tener el lugar de su padre ahí mismo. Cuando el trabajo está hecho, Jaime queda tocado por la situación. Pero el depósito ya está hecho, y ahora lo único que quiere es que se pague la operación. Para su sorpresa, su madre falleció horas antes que el depósito se efectuara, lo cual produce un quiebre en Jaime. No solo rompió sus códigos por la persona que más amaba, sino que la perdió sin poder despedirse, sin poder hacerla feliz. El tiempo pasa a partir de ese día y Jaime comienza a vivir por sí mismo. Comienza a salir del lugar de su encierro y con el depósito se compra finalmente su auto. Y en ese auto va a visitar el lugar que siempre quiso ir con su madre. Pero cuando llega, es ahí cuando siente un vacío existencial. Es entonces cuando llega un mensaje de Carlos diciéndole que hay otro trabajo. En ese momento, nuestro personaje se va a plantear un nuevo dilema. Seguir con sus valores, que no le llevó a nada, o quebrarse y ser como su padre, algo que nunca quiso ser. Y así concluiremos esta historia. En la siguiente lección veremos todo lo que hemos dado en este curso y lo pondremos en papel. Vamos a desarrollar toda esta historia en formato de guión y vas a ver el paso a paso. Así que quédate con nosotros y si te perdiste en alguna parte, vuelve a mirar alguna lección o vuelve todo desde el comienzo. Y si tenés alguna consulta, podés dejármelo en los comentarios que lo estaré respondiendo a la brevedad. Así que nos vemos en la próxima lección y no te olvides, motivación, paciencia y trabajo.